Dado que ya estudiamos los conceptos básicos sobre expresiones algebraicas, términos algebraicos y su clasificación, vamos ahora a aprender cómo operar con términos. Vamos a ver cómo reducir términos semejantes mediante la suma y la resta. Pero ¿qué es ese concepto de términos semejantes? Porque cuando hablamos de la clasificación de los términos algebraicos nunca hablamos de ellos. Son términos que comparten la misma parte literal, letras y exponentes iguales. Miremos nuestro primer ejemplo, ax2 y 2ax2. La parte literal es igual, tenemos a y tenemos x, aquí tenemos a y tenemos x y tenemos los exponentes iguales, aquí está a a la 1, aquí está a a la 1, el 1 no tiene que aparecer, ya lo habíamos dicho en un video anterior, y tenemos aquí x2 y aquí x2, recuerden que es la forma abreviada de decir x al cuadrado. Y aunque los coeficientes difieren, eso no nos interesa, aquí tenemos 2 de coeficiente, aquí tenemos 1, que no necesita tampoco aparecer. Recuerden que tener 1 aquí no afecta en nada la expresión porque 1 por lo que sea da lo mismo, o sea que tenemos 1 a x2. Miremos este término y miremos este término, comparten la misma parte literal, x y y, aquí también tenemos x y tenemos los mismos exponentes, aquí está x a la 1, y a la 1, aquí x a la 1, aquí y a la 1, lo único que difieren es en sus coeficientes. Miremos este que tenemos acá y este que tenemos acá. Aquí en realidad tenemos un término pese a que tenemos una diferencia. ¿Por qué? Ya habíamos dicho que si tenemos una diferencia o una suma elevado a un exponente o dentro de una raíz, vamos a hablar de un término. X menos a al cuadrado es igual a este x menos a al cuadrado. Tenemos lo mismo. ¿En qué difieren? En los coeficientes. Aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 1 que no aparece. Y veamos este ejemplo que no se comporta como un término semejante. ¿Por qué? Tenemos las mismas letras x, y, z, aquí también tenemos x, y, z, pero los exponentes no son iguales. Aquí tenemos x a la 1, aquí tenemos x al cuadrado. Entonces estos no clasifican como términos semejantes. Entendido cómo funcionan o cómo son mejor los términos semejantes, vamos a ver las operaciones. Primero veamos la suma, luego veamos la resta y por último combinemos ambas. Comencemos con la suma. Tenemos 4 ejemplos para encontrar el resultado de sumar términos semejantes. Vamos a reducir. Reducir es encontrar ese resultado. Tenemos 2x2y más 3x2y, o lo que es lo mismo 2x cuadrado y más 3x cuadrado y. Nos interesa encontrar el resultado de esa suma. Como los términos son semejantes, lo que vamos a hacer es sumar los coeficientes. 2 más 3 nos va a dar 5 y vamos a acompañar a ese resultado de literal semejante, o sea, de x cuadrado y. Lo mismo hacemos en este caso. Tenemos a más a, aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 1, entonces tenemos 1 más 1, 2 y la parte literal que es a. Lo mismo efectuamos aquí, miren cómo es de fácil. 17 más 22 nos da 39 y vamos a tener la parte literal que es a cuadrado. Aquí mucho cuidado, x menos y al cuadrado es un término y 3 que multiplica a x menos y al cuadrado es un término. La parte literal en este caso es x menos y al cuadrado y x menos y al cuadrado. Aquí la tenemos para este 3 y para este aquí. ¿Quién acompaña esto? Un 1. Sumamos los coeficientes. 1 y 3 va a ser 4 y ponemos al lado la parte literal x menos y al cuadrado y listo. Pensemos por un momento en este problema. Si tuviésemos 2xy más 6x cuadrado y, ¿será que podríamos encontrar un resultado para esta suma? No, porque los términos no son semejantes. Aunque tenemos las mismas letras, x y y, no tenemos los mismos exponentes para esas letras. Es como si estuviésemos sumando, miren, 2 naranjas más 6 manzanas. No es posible realizar dicha operación. Por eso sí se puede hacer con términos semejantes, porque estamos hablando de la misma, y vamos a darle ese nombre, especie. Aquí tenemos 2 naranjas más 3 naranjas, es posible, va a ser 5 naranjas. Aquí tenemos, por ejemplo, una manzana más otra manzana, 2 manzanas. Pensémoslo de esa forma, que es más fácil para ver cuando estemos frente a operaciones con términos donde necesitemos hacer una reducción. Los términos semejantes van a funcionar como objetos. Vamos a ver ahora la resta.
Para la resta es exactamente lo mismo. Miren, 2x2 menos x2, tenemos términos semejantes porque la parte literal es igual, va a ser igual a 2 menos 1, efectuamos la resta entre los coeficientes, va a ser igual a 1 por x2, que es la parte literal. El 1 no se acostumbra a poner, no ponemos 1x2, simplemente lo dejamos como x2, por eso este es el resultado. Aquí, mucho cuidado, tenemos 6xy menos 12xy, tenemos la misma parte literal, entonces podemos efectuar la resta. 6 menos 12 nos va a dar un número negativo, 6 negativo. Si a 6 le restamos 12, quedamos debiendo 6, una forma de verlo. XY, que no se nos olvide siempre poner la parte literal. Nuevamente, aquí vamos a obtener un resultado negativo. Este x3 y este x3 son iguales, ya tenemos semejanza entre estos términos y tenemos entonces la diferencia entre 1 y 3, porque tenemos aquí 1 menos 3. 1 menos 3 es 2 negativo. Tengo 1, me gasto 3, quedo debiendo 2. Aquí entonces vamos a poner x a la 3, que no se nos olvide siempre poner aquí la parte literal. Y aquí uno más complejo, a más b más c al cuadrado menos 5 veces a más b más c al cuadrado. Todo esto que tenemos aquí, pese a que es muy largo y parece muy complejo, es igual a todo esto que tenemos acá. Estos términos son semejantes porque tienen la misma parte literal. Recuerden que esto es un término pese a que tenemos aquí sumas, porque aquí tenemos un exponente. Aquí que nos acompaña un 1, entonces ¿qué operación efectuamos? 1 menos 5. Si a 1 le restamos 5, quedamos debiendo 4 y luego acompañamos por la parte literal. Es como si estuviéramos diciendo que si tenía una naranja y terminé gastándome 5 de alguna forma extraña, entonces voy a quedar debiendo 4 naranjas. Aquí es más fácil porque si nos dio el resultado positivo, decir si tengo 2 manzanas, me gasto una, me queda una manzana. Vamos a ver ahora operaciones combinadas, o sea, donde tengamos sumas y restas. Para las operaciones combinadas procedemos de forma igual. Tenemos AB, AB y AB. Estamos hablando todo el tiempo, si lo queremos ver así, de manzanas. Tengo 1 menos 5 más 6. Les recomiendo siempre sumar los positivos y luego quitarle los negativos. Si tengo 1 y tengo 6, tengo 7. Menos 5, vamos a tener 2. ¿Pero 2 qué? 2AB. Hay que dejarle siempre la parte literal. Aquí tenemos 2xy cuadrado menos 4xy cuadrado más 3xy cuadrado. Estamos hablando de lo mismo. 2 menos 4 más 3. Recomendación, primero los positivos, 3 y 2, 5, menos este 4, 1. Entonces nos queda un xy cuadrado. Recuerden que cuando nos da 1, no lo ponemos. Y aquí tenemos a menos b al cuadrado menos 4 veces a menos b al cuadrado más 6 veces a menos b al cuadrado. Aquí la parte literal es esta. Miren, esto completo, incluyendo el exponente, tenemos 1 menos 4 más 6. Primero lo positivo, 6 y 1, 7. Menos 4 nos van a quedar 3. 3 que multiplica a menos b al cuadrado. Siempre ponemos la parte literal. Con eso entonces terminamos con la reducción de términos semejantes. Los invito a que vean nuestro próximo video de álgebra elemental.